AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Crediman Sociedad Anónima. Préstamos para consumo. Una solución siempre. Gas natural Fenosa, la energía que piensa. Promotora social Vida, Sociedad Anónima, apoyando tus sueños. El Faro de Vigo, comida gallega en un auténtico ambiente español. El anfitrión Manolo de la Rosa, Quintino Bocayuba 522, reservas 4982-7431. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada. Y como decíamos, entonces, no hay copia que sea tan fiel ni tan rigurosa, no sé por qué se me da decirlo de este modo, pero bueno, es el que se me ocurre, pues siempre hablamos de copia y no de fotocopia. En el campo artístico. Estamos hablando en términos artísticos. Dentro del campo artístico, claro. ¿no? En la dramaturgia es muy claro. Muy evidente, ¿no? Es muy claro. Por ejemplo, como vos decías, la Antígona de Sófocles. Sí. O la de Marechal. O la de Marechal. Antígona de... Que es Antígona Vélez. Vélez, es Antígona claro. Vélez. Nombramos el otro día al Fausto de Goethe. Y el Fausto de Stanislao del Campo. Claro, o sea, hay una recreación del mito. El mito existe, pero se recrea, que es la forma de darle nueva vida, es una forma que recurren, todos los valores plásticos recurren a esa forma de que lo histórico se recree para crear un nuevo impacto. Griselda Gambaro, justamente en La mujer de Macbeth, cuando le hacen un reportaje, ella dice, me enteré primero del texto, me enteré del texto, con esa humildad que tienen los grandes, me enteré del texto, entresaqué un personaje y le di una nueva dirección. Ella entresacó a la mujer de Macbeth y le dio una nueva dirección. Esto es importante. Tiene una idea general del texto, que sería la obra general. Saca un personaje y lo redirecciona, o sea, lo actualiza con su visión, desde su visión, ¿no? Porque en definitiva, decíamos también el otro día, el pasado es se representa en el presente la historia. ¿Cómo se conjuga la historia? Representada. La historia siempre es construida desde el presente. Claro. Siempre es construida desde el presente. O sea, por eso la copia no es fiel. Cuando aparece el Renacimiento, el Renacer, mal llamado Renacimiento, pero no tenemos otra palabra, intentaban copiar la cultura antigua. Y ellos creían que la estaban copiando. En realidad lo que estaban es recomponiendo un arco que estaba roto y que, bueno, se suponía que era de esa forma. Entonces ahí empezaba ese espejo deformado que es la realidad. La realidad o el presente deforma ese pasado. O más que deformarlo, lo vuelve a formar.
Es el diálogo, que vos siempre te gusta mencionar esto, ¿no? Es el diálogo, sí, es el diálogo. Como este diálogo que estamos Sí, teniendo, sí, claro. es el diálogo entre una cosa fija, o aparentemente fija, y su interpretación. Estaba pensando Pierre Menard cuando aborda el Quijote, ¿verdad? Que en realidad toma 3 capítulos exclusivamente. Y me pregunto, y te tiro la pregunta a vos también para que lo veamos, él entendió que ahí estaba la esencia del Quijote. Y supongo que sí. ¿Hasta dónde está comprometido el autor, ¿no? Desde él mismo, al recrear un texto? ¿Es él el que está presente? ¿Solo es maquillaje sobre lo hecho? ¿Cómo sería la cosa, Jorge? Bueno, yo tengo una opinión personal, ¿no? Por favor. No quiere decir que sea la verdad. No, pero yo quiero la para tuya, mí, por eso soy mi invitado. Es justamente volver a instalar en escena, ya que estamos en la dramaturgia, Sí. volver a instalar en escena un hecho que sucedió en el pasado. Pero en esa traducción hay una pequeña traición en esa transcripción, en esa traducción. La pregunta tuya es ¿hasta qué punto? Y en general con todo el cuerpo. El autor entra con todo el cuerpo, con el intelecto, con las manos de hacer, con todo. Con la pasión y con todo. Claro. Con todo. En tal caso es una fuente donde abrevó y se incorpora a él, digamos. Claro, y ¿No se es la cierto? redimensiona. Es decir, los que trabajamos en arquitectura, por ejemplo, sabemos que la creación de cero no existe. O sea, siempre estamos apoyándonos en algo. Y eso no quiere decir que lo copiemos, nos estamos apoyando en algo. Siempre la arquitectura tiene una larga historia, así que nosotros tenemos bastante sobre qué asentarnos, ¿no? No es una creación loca, es una creación pensada. No es lo mismo un edificio puesto en la ciudad con medianeras y con todos los datos que da la ciudad, que un edificio en el medio del campo. O sea, el lugar influye definitivamente sobre la obra. Es decir, Crea patrones, digamos. Crea patrones. Un ejemplo que es contemporáneo, muy claro, es que ahora en marzo inauguraron las estatuas que había hecho Lola Mora para el Congreso. Fue muy complicada la cosa. Lola Mora las instaló ahí, la sociedad de ese momento dijo que eran pornográficas, que no tenían que estar ahí. Entonces, ¿dónde fueron a parar las estatuas de Lola Mora? A Jujuy. Bueno, entonces, ahora decidieron traerlas, Jujuy no las entrega, entonces, ¿qué se hizo? Una copia exacta, como una fotocopia. Sí. Y la trajeron al pedestal original. Yo te hago la pregunta, ¿cuál es más original? ¿La que está en Jujuy o la que tenemos instalada, que es una copia en el Congreso? En una, que sabemos que es una copia exacta, está en el entorno para el cual fue creado. La otra, que es la original, está en una plaza de Jujuy, totalmente fuera de entorno. Fuera de entorno. Se trasladó ahí porque la trasladaron a algún lado. Pues en algún lado la tenían que poner. ¿Cuál es la original? No sé distinguir entre original y copia. defender el porqué del interrogante que te haces. ¿Es claro lo que digo? Sí. A ver, ¿por qué te siembra duda? Porque como yo soy arquitecto, era lo que hablábamos anteriormente. Un edificio, si se hace en una ciudad, las condicionantes las da la ciudad. Uno responde a ese entorno que da la ciudad. Sí. Si va para el campo, y bueno, las condicionantes son distintas. Por ahí si es en la pampa, es la horizontal de la pampa. En la ciudad, por ahí son medianeras, es el tejido urbano. Todo eso da pie a que la creación exista como tal. Y la creación es para un tiempo y para un lugar. Si le sacamos el tiempo y el lugar... Bueno, esto me deja una pregunta que desde que empezamos a pensar en este programa me ronda la cabeza. Si un artista, en este caso un arquitecto, estamos hablando de obra, hace una obra basada en aquella otra,
ese paso tuyo, ¿deja testimonio de tu época? Testimonio siempre dejamos. Y vuelvo a la referencia histórica. El Renacimiento, que quiso copiar la antigüedad greco-romana, dejó una impronta. Pucha, sí dejó impronta. Dejó impronta. Y ellos pensaban que copiaban, en realidad estaban creando. Y cuando a mí me encargan una obra con raíz histórica, y sí, yo digo que sí, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo un caso emblemático de una obra mía que mi cliente quería, es en un barrio privado con terrenos muy grandes, quería rehacer rehacer una villa palladiana. Claro, Andrea Palladio es uno de los grandes arquitectos que tiene mucho que ver con América en realidad, no porque él lo quisiera, sino porque surge en la Venecia del siglo XVI, cuando los ricos mercaderes venecianos ya no eran ricos por el comercio con Oriente, porque el eje comercial se había trasladado a América-Europa, Occidente, toda América-Europa. ¿Qué hicieron? Instalaron sus villas, todas alrededor de un río, no grande, un río, que se llama Brenta, en la zona de Vicenza, que es como la Panamericana nuestra, ¿viste? Que los countries se alinean alrededor de la Panamericana. Resultó muy curioso que decías. Bueno, si te parece, vamos ahora mostrando obras y comentanos, vamos a ver, por favor. Justamente. Este es el encargo y por ahí se contestan las dos preguntas con esto. Bien. Bueno, la obra de la derecha es realmente la rotonda de Palladio. La de la izquierda es la copia, hecha por mí. Palladio esto lo hizo en el siglo XVI, en Vicenza, yo cerca de la Panamericana, el barrio de Tigre, el barrio de Tigre, recreó una villa palladiana. Y en la foto se ve clarito. Es decir, y ahí me refiero de nuevo al texto de Griselda Gambaro, donde dice: entresaqué un personaje y le di una nueva dirección. Esto te iba a proponer, contanos de las similitudes y los no. En este caso, la de la derecha es la de Palladio. Tenemos dos como grandes planos que conducen a un objeto aislado, que es el frontis y las columnas de Palladio, que son 6 columnas, ¿no? O sea, está muy frontalizada la visión. Pero lo que se puede separar claro es el triángulo del frontis y las columnas. Ese mismo criterio yo adopto ahora en el Tigre, en la visión de esta villa palladiana. Es decir, tomo un frontis y unas columnas, pero las hago mirar a través de una escalera, a través de 2 pantallas muy ciegas, para que el punto de fuga se vaya hacia el fondo y rescate por el centro. No una columna, sino el juego que forman el triángulo y las columnas. Estamos marcando un centro, estamos marcando una dirección de la mirada. Sí. Eso es con respecto a los elementos más fáciles, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, ¿copiaste la columna? Probablemente la copié la columna, es decir, columna más, columna menos. Pero en realidad lo que se copió o lo que se reinterpretó es un criterio de aislar un objeto en el espacio y tener un solo punto de vista. Sigamos con las imágenes. Sigamos con las imágenes. Estamos recorriendo todo lo que es el espacio exterior. ¿Qué pasa cuando en el espacio exterior tenemos una pileta de natación? Sí. Bueno, en las fotos que estamos viendo hay las 2 fotos de arriba son de una estancia en Buenos Aires, creo que hecha por Bustillo, creo que por el arquitecto Bustillo. Estoy casi seguro. Y en la de abajo son 2 fotos de esta misma obra de El Tigre. Bueno, tenemos el mismo concepto. El concepto de escenografía no es largar la pileta en el paisaje limpio,
sino rodearla de arquitectura. En el medio de la nada. Claro, rodearla de arquitectura. Ponerle una cabecera, podremos decir. Bueno, Claro, una cabecera, claro. como la cabecera de la mesa. Bueno, yo creo que el caso de Bustillo es tres arcos sobre columnas. En el caso mío, que es el de abajo, la izquierda abajo, es los mismos 3 arcos, pero con sillar de piedra. Es decir, pero de todas maneras el criterio es más o menos el mismo. Y Bustillo, en la foto de la derecha, tiene en el otro extremo 2 custodios que están custodiando que nadie se nos meta en la pileta o acompañándonos, claro, en última instancia, como remate. En el caso mío tengo los mismos elementos. Tengo el arco de cabecera, pero el custodio, en vez de tenerlo en el otro extremo, lo tenemos superpuesto a la arquería. O sea, los elementos son los mismos, pero la forma de disponerlos en el espacio difieren. Podemos ir con el exterior. Sí. Las grandes fachadas que tienen mucho desarrollo, tienen que tener algún elemento que las organice. Las 2 fotos de arriba son 2 órdenes gigantes. El orden gigante se llama aquel orden, aquella columna o aquel orden que toma más de un nivel. O sea que son de 6-7 metros de altura. Claro. La superior a la derecha es el Errázuriz, el Museo de Arte Decorativo, que fue una residencia privada también. El de la izquierda es esta obra mía del Tigre. En la de abajo vemos la del Tigre con los 2 ejes quebrados y la embajada de Estados Unidos hacia el jardín, que tiene el centro enfatizado y los laterales en retranqueo. Esta otra foto es el desarrollo controlado. Bueno, es la misma estancia que con la cual habíamos visto la pileta de natación, que tiene un gran desarrollo de fachada, que usa la vertical y el avance de los 3 arcos primarios, de la misma manera que yo traté de usar en la Casa del Tigre. Trata de separarse de la masa. En cambio, en el de la derecha, trata de integrarse a la masa. Sí, es bien distinto el idioma. Es muy distinto. Sí, es decir, no nos engañemos con lo que simplemente pensamos que vemos. En realidad, son 2 lenguajes distintos. Uno es la ruptura y el otro es la continuidad. Bueno, ¿cómo se llega cuando existe ese plano noble elevado? En la Embajada de Brasil, que es la foto de la derecha, la Embajada de Brasil acá en Arroyo y la Residencia Pereda, en Arroyo y Alvear, tiene el primer piso, es el plano noble, y las dependencias están en el piso bajo. ¿Cómo se llega al piso bajo, al jardín? Y se lleva a través de las grandes escalinatas. Esa misma respuesta nos llevó a nosotros en el caso del Tigre. El terreno tenía una fuerte pendiente, con lo cual la salida a un primer jardín era a nivel, pero el jardín del suelo verdadero quedaba en un nivel mucho más bajo. Vamos al interior. ¿Cómo se entra a estas casas, a estas villas o estas casas palaciegas? Bueno, se entra a un hall, y normalmente en ese hall está la distribución general de la casa. En particular, en esta foto estamos mostrando la escalera, la entrada y la aparición de la escalera. La aparición de la escalera como elemento escultórico. El de la derecha es la escalera como elemento escultórico y el de la izquierda es una residencia de Buenos Aires, que no sé cuál será, donde el elemento escultórico de la luz en la entrada, también está presente. Es decir, los 2 son esculturas distintas, una tiene una base moderna y la otra tiene una base más clásica, pero en los 2 está la idea del candelabro, la idea de la luz en la entrada. La entrada y el hall de entrada definen el carácter de la obra. Dan el tono de lo que será. Dan el tono de lo que es. Y se convierte en el corazón de esa casa. En particular, en estas 2 fotos tenemos 2 escaleras que dan al hall de entrada. En particular, vamos a analizar las escaleras y qué elementos las rodean. En las 2 fotos vemos que hay un avance escultórico. En la de la izquierda, que es la Cancillería,
Tenemos la escultura como Dios manda, suelta en el espacio, exenta en el espacio. Y a la derecha, que es otra obra mía, tenemos la escultura ya en un bajo relieve. Los tamaños son distintos, porque también son distintos los tamaños de las viviendas. Y cómo nace la baranda de la escalera. ¿Cómo nace la escalera? Bueno, con los primeros escalones mucho más grandes que el cuerpo mismo de la escalera, que es como un pie sobre el que asienta la escalera. ¿Y cómo nace la baranda? La baranda no nace en el primer escalón, sino que nace en el segundo, tercero o en el escalón que el diseñador cree necesario que nazca. Pero ¿cómo nace esa escalera, la baranda de esa escalera? Y nace con un hecho determinante. Por ejemplo, en la Cancillería, que es el de la izquierda, tiene un gran rulo y el pasamanos se interrumpe antes. En la que yo hice, el arranque está marcado por una diferencia de material, es decir, por un dorado a la hoja que marca la verticalidad y lo separa a ese arranque del resto de la baranda. De lo que va a continuar. Aún el pasamanos no toca el remate. Y ahora vamos a los espacios centrales. Los espacios centrales son determinantes. La escalera normalmente da ese espacio central y bueno, hay criterios opuestos por ahí para los espacios centrales. Yo por lo menos voy a presentar dos criterios opuestos. La foto que estamos viendo de la izquierda abajo es la cúpula del Congreso Nacional. Ya que hablamos de lo que sucedía afuera con las esculturas, veamos qué es lo que sucede en el interior. Toda cúpula clásica, en última instancia, refiere a la cúpula mayor de la arquitectura, que es la del Panteón de Roma. En particular, la del Congreso está tomada de ahí. Tiene el mismo lenguaje plástico, pero peraltado. Peraltado quiere decir alargado. Otra obra nuestra también usamos el mismo recurso. Es un edificio que ya presenta fachadas clásicas, que tiene como remate una cúpula. Y bueno, nosotros hicimos la cúpula interior. En este caso, estos espacios centrales con cúpula asientan y ocluyen, terminan el espacio. No permite que el espacio fluya hacia arriba. En cambio, en la que vamos a ver ahora, que es la más parecida al Colón, es lo opuesto. Tenemos el espacio cerrado y lo abrimos. En la foto del medio, vuelve a ser la Cancillería, es una claraboya. Literalmente. O sea, ahí el espacio se interrumpe, toda esa cargazón de material que está ahí se diluye en la luz de la claraboya. En el de la izquierda, que es una traducción ovalada de un círculo, es de Andrea Mantegna. Esto es, no sé si siglo XIV, debe ser, o siglo, cuando se descubre América más o menos. En un ambiente en Mantua, la Cámara de los Esposos se llama esta, es el óculo de la Cámara de los Esposos, que es la primera vez que alguien pinta un engaño al ojo. O sea, es un espacio muy oprimente, muy ciego, muy cerrado, y lo que Mantegna notó que le faltaba aire, y le dio aire. Esa simulación, digamos. La simulación. Y en la de la derecha tenemos una transcripción casi literal, casi, nunca es literal completa, del óculo de Mantegna en una obra del siglo XXI. Lo que rodea al espacio central, la foto de la izquierda, la foto inferior izquierda, es la Embajada de Estados Unidos, y las otras dos fotos son obras del siglo XXI, donde parece ser que se hubiera detenido el tiempo, donde los criterios son exactamente los mismos. Lo que rodea ese espacio central es la gran baranda, la columnata, son los mismos elementos, pero el uso es mucho más liviano. Y por fin, otro de los elementos que se repite, esto lo habíamos visto en la pileta del principio, los custodios o los acompañantes. Custodios, acompañantes. Que teníamos, bueno, acá estos custodios están
dando luz. Son los moros venecianos o en particular el de la derecha creo que son egipcios, son así, pero están portando la luz. Son como también, los servidores, Esto iba a decir, proponen también, ¿no?, una imagen de servidumbre también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Jorge, vos que estás cerca nuestro desde siempre, ¿eh? Esta es una mención que quiero hacer porque me la guardé para el final, porque es un justo homenaje a vos. Que Jorge Feli, el arquitecto Jorge Feli, nos acompaña desde siempre, desde que estábamos en la radio con aquel programa que nos dio tanta alegría, ¿verdad? Hacer el Buró de Arte, que lo hicimos como 10 años. Y es un amigo entrañable nuestro, al que nos hace muy bien al alma ser amigos tuyos. No sé si a vos te hace bien, pero no lo digas porque este es mi programa. Bueno, Jorge, yo ahora me voy a ir, como sabés que vos lo ves, la mecánica nuestra, me voy a ir y te voy a dejar a solas con Jorge Feli. Este último minuto es para vos. Habla contigo. Bueno. ¿Cuál es la imagen y cuál es la copia, no? El espejo nos devuelve siempre una copia fiel. Bueno fuera que el espejo se quedara muro y yo siguiera hablando. Sería una sorpresa. Bueno, pero fue muy lindo hablar sobre el original y la copia. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Credimán Sociedad Anónima. Préstamos para consumo. Una solución siempre. Gas natural Fenosa, la energía que piensa. Promotora social Vida, Sociedad Anónima, apoyando tus sueños. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada.